Parrilleros. Hoy día estamos con Ángel de Sauvignon. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos parrilleros, espero se encuentren bien. Bueno, Sauvignon trabaja con nosotros desde hace un año y medio y ofrece vinos, licores y piscos en nuestro marketplace Listogrill. Ángel, cuéntanos, ¿cómo inició la idea de Sauvignon? En realidad nosotros tenemos en el mercado trabajando ya 4 años. Bueno, nos vamos por el cuarto año en noviembre de este año 2022. Y nosotros trabajamos inicialmente bajo el nombre de Vinotinto. Sucede que al 2021 a inicios ese nombre aquí en Perú pues ya estaba utilizado como nombre comercial, entonces y las ventas pues justificaban tal vez el migrar y regularizar o estructurar un poco mejor la empresa, ¿no? Como estaba. Entonces eso implicaba el registro en Indecopi, el registro regularizado con SUNAT y otras gestiones más que tienes que tener en consideración para constituir una empresa, ¿no? Entonces, el año pasado trabajamos ahora a partir con el nombre de Sauvignon, y la idea del nombre Sauvignon pues proviene porque nosotros comenzamos vendiendo vinos. Ese fue nuestro pilar, nuestro vino matriz, nuestro vino de cava que vendíamos, que justificaba y nos dio crecimiento a la empresa. Entonces no queríamos perder ese vínculo porque hoy en día sigue siendo el producto que nosotros vendemos, ¿no? En mayor cantidad de otros licores que tenemos. Entonces, para no perder esa alineación, digámoslo, le llamamos el nombre de una uva, ¿no? Que es Sauvignon, ¿no? Que viene del Cabernet Sauvignon. Ah, mira, qué interesante. ¿Y cómo fue el desarrollo del negocio en el rubro de lo que es bebidas? Inicialmente nosotros comenzamos como toda empresa, creo que comienza, comprábamos una caja, 2 cajas de vino, donde cada caja te viene pues 12 unidades y comienzas a venderlo a las personas que tú conoces, ¿no? Familiares, amistades. Pero luego de eso vimos la necesidad de comprar o invertir un poco más y nos dimos cuenta que poco a poco la empresa y los contactos, las relaciones y la cartera de clientes iba aumentando, iba creciendo. En tal sentido que no solamente nos quedamos conformes con una venta de un solo licor y de una sola gama, porque nosotros vendíamos una sola gama que era un blend de lo que era Malbec con Shiraz o Syrah. Entonces quisimos ampliar un poco más la gama de la cartera de productos que teníamos. Y es ahí donde comenzamos a indagar un poco más otros tipos de licores, como por ejemplo los rones, el vodka, lo que es el gin también. Y ahorita que el segundo producto más vendido también en nuestra empresa es el pisco, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y dime, ¿y cuáles son los valores que brinda tu empresa en este caso? En realidad, la puntualidad hacia el cliente, eso da mucha confianza hacia los clientes que puedan realizar y seguir consumiendo nuestros productos. También todo el tema del respeto interno de la empresa, no solamente interno, sino que también con el cliente, que es muy valioso, tener un respeto, una paciencia y orientar también a tu consumidor final, ¿no? Y finalmente, pues la generosidad con los clientes y la gratitud que tú tengas con ellos, porque finalmente son ellos los que te ayudan a seguir creciendo como empresa y como persona, ¿no? Ok, perfecto. Y dime, ¿y qué te diferencia de otras empresas que también venden bebidas, no? En realidad aquí el mercado peruano está orientado en licorerías y también en distribuidores. ¿Cómo se diferencia uno con el otro? El distribuidor alimenta las licorerías, pero vende un producto final que finalmente es encajado, ¿no? En licorería te da una venta final a tu consumidor, que son unidades o botellas sueltas, digámoslo, pero no tienen ese complemento que de repente una persona o alguien en algún cumpleaños desea regalarle a alguna persona, ¿no? En nuestro caso sí, porque nosotros le sumamos valor agregado al producto final, que es el vino, ¿no? El pisco. Te podemos dar detalles, como por ejemplo complementos en accesorios para bar. Te podemos dar también todo lo que son materiales de carpintería, que en este caso son maderas para que puedas tener un portacorcho, un portavino. Entonces son valores agregados que finalmente, dependiendo de la ocasión que el cliente venga para comprar, nosotros lo orientamos y le ofrecemos según la medida que sería lo más ideal o idóneo para tu regalo o tu compra, ¿no? Dependiendo mucho de la temática también en la que el consumidor vaya y toque la puerta de Sauvignon, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y dime, ¿y qué debe tener en cuenta el cliente para elegir el vino perfecto para su parrilla? En realidad mucho depende de la ocasión. Si estás en una celebridad, por ejemplo, en una inauguración, lo ideal es que lo acompañes pues con un vino espumoso, ¿no? En este caso un famoso champán, ¿no? En el caso pues tengas alguna eventualidad como un almuerzo, una cena, donde comas algo de repente, una parrilla, una fritura, pues necesariamente es un vino tinto, ¿no? Si por ejemplo es algo criollo, una comida que el cliente finalmente va a acompañar, como por ejemplo un arroz con pollo, un arroz con pato,
o de repente un seco la norteña, entonces ahí de una otra manera es un vino más suave, ¿no? Un vino rosé, por ejemplo, o un vino dulce, ¿no? Que normalmente aquí en Perú se elaboran mucho los vinos dulces de la uva Borgoña, ¿no? Entonces, o también de repente quieres comer algo, un maridaje, pues una comida fría, una comida marina, entonces ahí necesariamente lo acompañas con un vino blanco, ¿no? Ok, perfecto. Y dime, en el caso de los piscos, por ejemplo. En el caso de los piscos, por lo general el pisco tú lo disfrutas en una coctelería. Okay. Son pocas las personas que aprecian el vino para tomarlo pues al final del almuerzo, al final de la cena, para que pueda ser como un tipo de digestivo, ¿no? Entonces, en realidad, en la ocasión que va es un pisco puro. La diferencia es básicamente que en una se invierte más uva que en la otra, o sea, tenemos pisco en pisco puro y tenemos también lo que son piscos mostos verdes. Entonces los piscos mosto verdes necesitan más uva en la inversión y también te generan ligeramente un poco menos de alcohol para que tú puedas disfrutar un poco más la esencia de la uva y del pisco en sí. En el caso de un almuerzo podría ser un chilcano, un pisco sour, dependiendo si es que te gusta un poco más amargo o agrio, un pisco tonic, ¿no? Con agua tónica, y dependiendo también de cuál sería la eventualidad de la ocasión en este caso, ¿no? Pero en su mayoría la gente aprovecha el pisco para hacer dos tipos de bebida muy conocidas, ¿no? Que es el chilcano y el pisco sour. Tradicionales acá en el Perú. Ajá. Y una consulta, en lo que es vinos, por ejemplo, ¿cuál recomiendas para res, para chancho y para pollo? En realidad nosotros, lo que es res, pues una carne a la parrilla, digamos necesariamente, y esto es casi obligatorio, digamos, en la gama de los tipos de vinos que puedas tomar, es un Cabernet Sauvignon o un Malbec. Ahora, hay muchas personas que prefieren un blend. Un blend es la combinación de una más uvas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos tipos de blend. Un vino que es de Cabernet Sauvignon con Malbec, son juntos. Antes teníamos también lo que era Malbec con Shiraz. Entonces, esos son los tipos de vinos que van más a la parte de res, ¿no? O sea, un Cabernet Sauvignon o un Malbec o un blend que es una combinación, un híbrido de las dos cepas, ¿no? Por ejemplo, para un chanchito, para una carne de cerdo, por lo general, pues a veces haces tu caja china, ¿no? Y normalmente aquí el estilo peruano es que lo puedas combinar con alguna ensalada fresca, ¿no? Un durazno, o unas papitas picadas, o una zanahoria, algo fresco para que acompañe al chanchito. Entonces ahí ya no hablamos de un vino tan seco, sino que hablamos de un vino más ligero, un vino más suave que acompañe ese tipo de comidas, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, el Carmener, o también podemos tener el Shiraz solo. Nosotros también tenemos el Shiraz en combinación para que pueda ese tipo de vino pueda ayudar pues al digestivo también de la comida de la carne de cerdo, que es un poco más pesada que la carne, ¿no? Luego tenemos para todo tipo de aves, por ejemplo, tenemos la comida del pollo, del pato, entonces ahí es un poco más ligero, es un poco más dulcete, ¿no? Es un poco más, no es tan salado como la carne que tú le echas sal y no entra mucho dulce, ¿no? Entonces ahí necesariamente puede entrar un Merlot, puede entrar un Shiraz o puede entrar también ligeramente un Carmener, pero en un blend con una de las dos uvas que comento, ¿no? Que puede ser el Merlot o el Shiraz. Entonces es la combinación un poco más, un estilo más delicado, menos amargo, menos seco para la boca, el cual tú todavía disfrutes la comida que es el dulce, ¿no? Porque el dulce de una otra manera tiene más potencia que lo salado, ¿no? Ya, claro, muy interesante la información que nos has compartido. Y una última pregunta es, ¿tienes alguna anécdota con un cliente que nos quieras compartir? Sí, claro. Recuerdo mucho, nosotros estábamos a puertas de poder ya estructurar un poco más la empresa y queríamos pues abordar más ventas, ¿no? Como todos, pero llegamos pues a una etapa de pandemia en el 2020 que se inició. Rompió muchos planes, creo que como todos, pero finalmente tuvimos el respeto de la cuarentena que todo el gobierno o el Estado impuso aquí con todos los peruanos, ¿no? Pero luego de eso se fue regularizando el mercado, pero si se dieron cuenta, pues los centros o los supermercados más grandes fueron los que se habilitaban, los que estaban a la mano, ¿no? Pero no te dejaban abrir tu licorería, solamente podías comprar en algunos centros o supermercados. Y nosotros, pues los emprendedores, que de otra manera, sin hacer daño y cumpliendo con todos los protocolos, queríamos vender, ¿no? Porque muchos habían hecho inversiones o habían tenido el capital o estaban estoqueados, pero sin venderse. Entonces tuvimos un cliente que quería una compra, que justificaba, era una buena compra, y finalmente le aceptamos, pero dentro de los datos que nos envían o que la fuerza de ventas hizo, era un cliente de provincia, ¿no?
Entonces, no solamente estaba prohibido la apertura de los locales o de la venta, sino que también del tránsito. Entonces, de una otra manera teníamos que alguien del equipo, digamos, arriesgarnos porque estaba pues con todos los militares afuera, ¿no? Y era un cliente que lo necesitaba porque era un cliente que se abastecía y en casa pues le gustaba degustar de estos vinos, ¿no? O de estos piscos, porque creo que es una compra variada de ambos productos. Entonces, lo que hicimos, me acuerdo que comenzamos a sacar pues las cajas y lo pusimos como que nos íbamos al mercado en plena mañana, 6 de la mañana, y con todo este tema de que sale primero el hombre, la mujer, teníamos que de otra manera esquivar pues estas restricciones que de repente no ayudaban a mucho, ¿no? Que claro, por medidas extremas se tomaron seguramente, pero tuvimos que ir caminando, porque cada taxi te paraba la policía, en cambio si tú te ibas caminando justificabas que te podías al mercado, pero finalmente pudimos cubrir pues la expectativa y también la necesidad del cliente, ¿no? Haciéndole llegar a la agencia, porque los tránsitos entre carretera y carretera del norte a sur sí estaban circulando, ¿no? Pero la idea era cómo llegar allá, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer una cierta gestión para poder llegar y también poderlo enviar y con todo el miedo y el temor regresar pues a la base para seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por responder esas preguntas. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Espero que la información, la poca o grande que ustedes crean conveniente, les ayude mucho en esta pequeña conversación cálida que hemos tenido. Perfecto, gracias. Gracias.